Cuando vamos a configurar otra interfaz, colocamos, por ejemplo, interfaz Ethernet 0/1 y le intentamos IP address colocar la misma dirección de gateway 11.255.255.550. ¿Qué es lo que sucede? Nos indica que hay un solapamiento, es decir, que esa misma puerta de enlace está configurada en otra interfaz. Realmente el router nos dice acá que no se puede configurar o no puedes configurar una misma dirección de puerta de enlace en una interfaz y configurarla en otra interfaz del mismo router. No se puede hacer. Pues el día de hoy lo vamos a hacer utilizando una técnica, una tecnología llamada BRF de Cisco. Quiero darle las gracias a todas estas personas que se han hecho miembros del canal y que de esa manera me han apoyado. Recuerda que en la descripción de este video está un link con el que te puedes registrar para hacerte miembro de este canal. Ok, lo que vamos a hacer el día de hoy prácticamente está plasmado acá en esta topología que le acaba de ser el BRF. Por lo general tenemos un router que es este que tenemos acá, que es el R1, que es el núcleo, ahí donde va a estar configurado el BRF. Acá tenemos el cliente R2, el cliente R3 y el cliente R4. Pueden ver que están identificados como BRFA y BRFB. Algo que tienen que tomar muy en cuenta es que para nosotros poder comunicar las BRF, por lo general tenemos que utilizar una redistribución y eso depende mucho del protocolo dinámico que estemos utilizando. Eso lo vamos a ver en un próximo video, ¿ok? Sin embargo, en el día de hoy vamos a estar configurando las BRF para el cliente, para que se comunique el cliente R2 y el cliente R3. Y vamos a estar configurando otra BRF que es la BRFB para que se comunique con el cliente R4. Sin embargo, el cliente R2 se va a poder comunicar con el cliente R3 por medio de este router, ¿ok? Pero el cliente R4 no se va a poder comunicar ni con el cliente R3 ni con el cliente R2 porque pertenecen a otra BRF. Sin embargo, el cliente R4 sí se va a comunicar con el núcleo y obviamente va a tener salida a Internet de manera normal. Esto normalmente lo utilizan todos los prestadores de servicio para meter dentro de un mismo segmento de red varios clientes y de esa manera administrarlo de una manera más fácil y también asignarle también políticas de enrutamiento. Como ya les había dicho anteriormente y de la cual el IO de Cisco nos dio un pequeño error de solapamiento de direcciones IP. Vean que acá el cliente R2 tiene un segmento de red 192.168.1.0 y vean que el cliente R4 también está dentro de ese mismo segmento de red. Pero la diferencia es que uno está en una BRF y el otro va a estar en otra BRF. Sin embargo, en las interfaces, en una interfaz de este router, yo voy a configurar una puerta de enlace que va a estar dentro de este mismo segmento de red. Puede ser la 1.1, ¿ok? 192.168.1.1. Sin embargo, en la otra interfaz que va a estar conectando a R4, al cliente R4, también lo voy a configurar dentro de ese mismo segmento de red. Con la BRF no nos va a dar ningún tipo de error el Cisco IO, porque estamos configurando, estamos creando tablas de enrutamiento separadas o segmentadas. Acá, como pueden ver, tengo la misma topología y vamos a empezar configurando los clientes. La configuración en este caso de los clientes es bastante sencilla porque es una configuración básica. Ok, primero vamos a identificar, configure terminal, vamos a identificar este equipo, colocamos hostname y le voy a colocar R2. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es configurar la dirección IP que va en esta interfase de este cliente R2. Como vimos acá en la topología, él está en la 192.168.1.1.0, el segmento de red. Pues en esta interfaz, yo voy a configurar, voy a entrar acá, interfaz Ethernet 0/0 y voy a colocar IP address 192.168.1.2 con su máscara clase C. Habilitamos la interfaz con no shutdown y listo, ya tenemos la interfaz configurada. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que toca realizar ahora? Simple, lo que vamos a hacer es configurar un protocolo de enrutamiento dinámico. Acá en este router lo vamos a configurar el protocolo de enrutamiento EIGRP y lo vamos a configurar de manera normal, ¿ok? Como lo configuramos siempre en todas las redes. Colocamos entonces acá router EIGRP. Le voy a colocar 10, router EIGRP 10 y voy a asignarle las redes, que en este caso es la única red que está conectando él, que es la 192.168.1.0 y listo. Eso es lo que vamos a hacer en este cliente. De la misma manera vamos a hacerlo con otros clientes. Voy a guardar esta configuración y listo. Ahora sí, vamos entonces a entrar a este cliente que es el R3, ¿ok?
El R3 está en la Ethernet 01. Enable, configure terminal, colocamos acá hostname R3 y entonces entramos a la interfaz Ethernet 0/1, ¿sí? Y colocamos la IP, que en este caso, de acuerdo a la topología, este cliente está en la 192.168.2.0, es decir, que aquí la vamos a configurar la 2.2. Colocamos IP address 192.168.2.2, 255.255.255.0 y activamos con no shutdown. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es configurar EIGRP. Router EIGRP 10. Colocamos network 192.168.2.0 y listo. Ya tenemos entonces este cliente configurado. Vamos ahora a habilitar este equipo, que es el cliente R4. Este cliente R4 va a estar dentro del mismo segmento de REC 192.168.1.0. ¿Sí? Pero él va a estar en otra BRF. Ahorita vamos a configurar. Recuerden que todo lo que le he explicado acá sobre las BRF es algo superficial. Queda de parte de ustedes también poder buscar, investigar e informarse mucho mejor sobre esta tecnología o esta práctica que normalmente utilizamos. Enable, configure terminal, hostname R4, correcto. Y a este equipo, que en este caso está en la Ethernet 02, creo que es este, ¿sí? Colocamos Ethernet 0/2, IP address, colocamos la 192.168.1.3. 0. Bien. No shutdown. Exit. Recuerden que este equipo que está acá, este cliente R4 está dentro del mismo segmento de REC de este. Configuramos EIGRP. Router EIGRP, en este caso le voy a colocar router EIGRP 10. Y network 192.168.1.0. Ok. Perfecto. Aquí no nos ha dado ningún tipo de error. En este caso que hemos configurado esta interfaz dentro de este mismo segmento de red donde está R2 cliente, porque realmente estamos en dos routers diferentes. Ok. La cosa se presenta es cuando estamos dentro de un mismo router. Ok. Ya tenemos la configuración de los clientes. Ahora vamos a configurar el núcleo, que es la parte más importante. Colocamos enable, configure terminal, hostname R1. Lo primero que vamos a hacer es crear o definir las BRF. Vamos primero a colocar entonces acá BRF definition. En este caso le vamos a llamar a BRFA. Okay, así simplemente lo que hacemos es colocar el comando BRF, el argumento definition, y obviamente le vamos a agregar el nombre que va a tener nuestra BRF. Okay, damos enter y vean que entramos a un modo de configuración BRF. Aquí lo que vamos a hacer es colocar address family y en este caso vamos a definir la familia de protocolos IP que vamos a estar utilizando. ¿Por qué lo coloco así? Porque bueno, en realidad podemos configurar para IPv4 y para IPv6. Nosotros vamos a decirle que vamos a trabajar con IPv4. Enter. Acá hay otra configuración que es maximum rutas o el máximo de rutas que podemos nosotros dar. Si damos a acá un signo de interrogación, nos indica que debemos colocar un rango, ¿no?, de número de rutas. Esto es para crear un máximo de rutas que puede agregar esa tabla de enrutamiento que estamos definiendo acá, esta BRF, ¿ok? Por lo general esto también lo utilizan los prestadores de servicio como para limitar la cantidad de rutas que se pueden agregar dentro de la tabla de enrutamiento virtual que se está creando actualmente, ¿no? Entonces, bueno, en este caso nosotros no vamos a crear ningún límite, vamos a simplemente a cerrar y vamos a crear otra BRF. Ya creamos la BRFA, ya la definimos y ya le indicamos cuál es la familia de protocolo IP que va a usar. Vamos entonces a colocar BRF definition y vamos a colocar en este caso B para crear la BRFB. Acá lo que vamos a hacer es colocar address family y le voy a indicar que vamos a trabajar con IPv4. Bien, salimos acá y con eso ya tendríamos creadas las BRF, definidas y creadas. Si queremos verificar si las BRF fueron creadas, podemos colocar do show. Ok, vamos a salir de acá, exit. Colocamos aquí do show run BRF. Ahí está. Y ahí podemos ver que tenemos la BRF B
Y por acá tenemos la BRFA. Esto es algo que también agregamos, Exit Address Family, junto con la configuración. Yo cuando estuve agregando acá Address Family, le pude haber agregado este comando a Exit Address Family. Pero ya al configurar el Address Family ya se agrega esta línea. Muy bien, ya verificamos entonces que tenemos definida la BRFA y la BRFB. Vamos a salir de acá. Ahora lo que vamos a hacer es definirle o agregar las BRF a las interfaces. Aquí es donde viene lo mejor de todo. Vamos a empezar primero con la Ethernet 0, que es la que está conectando a R2 cliente. Vamos a entrar acá, colocamos interfaz Ethernet 0/0 y acá vamos a colocar lo siguiente, BRF forwarding, y le vamos a colocar o le vamos a indicar qué BRF va a pertenecer a esa interfaz. Le vamos a colocar que le vamos a indicar que la BRF es la A, ¿ok? Recuerden que esta BRF la definimos, ¿ok? La nombramos. En este caso yo la nombré como A y esta la nombré como B. ¿Ok? Te la pueden nombrar como ustedes quieran. Una vez que definimos la BRF a la interfaz, ahora vamos a agregarle la dirección IP. Colocamos IP address 192.168.1.1, 255.255.550 y vamos a activar la interfaz con no shutdown. Esta interfaz que está acá está configurada con la 192.168.1.1 y va conectada a R2. Vamos a salir de acá. Ahora vamos a configurar la BRF de R3. R3, que en este caso pertenece, por aquí lo tenemos, a la BRFA también, pero tiene el segmento de REC 192.168.2.0. ¿Ok? En este caso, en esta interfaz que está acá, en esta interfaz, que fue la que configuramos hace un momento, configuramos la 192.168.2.2. Bien, aquí vamos entonces a configurar la siguiente. Colocamos interfaz Ethernet 0/1, colocamos BRF forwarding y le vamos a indicar que pertenece a la BRFA también. Enter. Colocamos IP address y le vamos a colocar la 192.168.2.1, 255.255.255.0. Levantamos con no shutdown. Y listo. Ahora vamos a configurar, vean que ya se levantó la interfaz. Vamos a configurar ahora la Ethernet 2. La Ethernet 2 está conectando al cliente R4. El cliente R4 pertenece a la BRFB, pero el cliente R4 también está dentro del mismo segmento de REC de este señor que está acá. ¿Ve? Ok, entonces vamos a configurar la interfaz Ethernet 2. Colocamos interfaz Ethernet 0/2 y vamos a indicarle que la BRF forwarding y le vamos a indicar que esa interfaz pertenece a un cliente que está en la BRFB. Enter. Ahora vamos a agregar la IP 192.168.1.1. Recuerden que esta fue la misma que configuramos acá al cliente R2. 255.255.550 y vean que no sucede absolutamente nada. ¿Por qué no sucede nada? Porque este equipo que está acá lo estamos configurando en una tabla de enrutamiento aparte de la tabla de enrutamiento a la cual está perteneciendo R4. No shutdown. Colocamos el comando show IP BRF para verificar y nos podemos dar cuenta con este comando que hay dos BRF creadas, que es la A y la B, definidas como nombre A y B, y la BRFA tiene estas dos interfaces, que es la 00 y la 01. Y la BRFB, con nombre B, tiene solamente la Ethernet 0. La 00 y la 01 son la 00, que es esta que está acá, R2, y R3, y la 01 respectivamente. También si aplicamos un showroom BRF, vamos a poder ver también la información que ya hemos agregado y las interfaces que hemos configurado. Vean que está la interfaz 00, está agregada a la BRFA. La interfaz 01 también está agregada a la BRFA. Y también podemos ver que está creada la BRFB. Muy bien, vamos a verificar ahora la tabla de enrutamiento global. Por ejemplo, vamos a colocar acá show IP route. Y no vamos a encontrar nada en esta tabla de enrutamiento. E incluso en un momento, obviamente no hemos configurado IGRP, pero en un momento vamos a configurar IGRP y vamos a aplicar este mismo comando y se van a dar cuenta que no hay enrutamiento o
rutas agregadas a esta tabla de enrutamiento global, porque no se están agregando a esa tabla de enrutamiento, sino que se están agregando una tabla de enrutamiento virtual. Si colocamos el comando show IP route, le indicamos qué BRF queremos verificar o qué tabla de enrutamiento queremos verificar con BRFA, por ejemplo. Vamos a poder ver la tabla de enrutamiento, vean, de la BRFA. Vean que en la tabla de enrutamiento global no nos mostró nada. Pero cuando le indicamos show IP route y le indicamos que es la BRFA o la tabla de enrutamiento A, ahí sí nos da todas las rutas conectadas directamente. ¿Ve? Indica que la ruta conectada directamente es la 1.0 y por acá tenemos la 2.0. ¿Sí? Eso lo podemos hacer también con la BRFB. En este caso vamos a cambiarlo acá, BRFB. Y ahí nos indica que la ruta conectada directamente a ella es la 1.0. Ok, si yo voy al cliente R2 y hago un ping hacia el router R1, por ejemplo, vamos a ir a R2. TR2. Enable. Ok, hago un ping a la 192.168.1.1. Ahí tengo conectividad a la puerta de enlace, en este caso de nuestro núcleo. En este caso de R2 al núcleo. Está teniendo conectividad. Sin embargo, si le doy ping acá al equipo que está en R3, por ejemplo, que es la 2.2, allí no vamos a tener comunicación. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a entrar acá en nuestro router núcleo, que es R1, vamos a entrar a la configuración y ahora sí vamos a configurar el protocolo de enrutamiento. Recuerden que el enrutamiento que configuramos acá en R2, en R4 y en R3 fue un enrutamiento IGRP normal, no agregamos absolutamente nada, solamente las rutas que va a estar dentro de la tabla de enrutamiento. Si yo acá en R2 o en R3 hago un show IP route, voy a poder ver la tabla de enrutamiento global, porque en este equipo simplemente configuramos el enrutamiento, como lo pueden ver acá, normal. ¿Ok? Bien, ahora vamos entonces a configurar el enrutamiento acá, que obviamente se configura de una manera diferente. Y empezamos. Router EIGRP. Y acá en vez de colocar el número de sistema autónomo, vamos a definirle un nombre a nuestro EIGRP. Yo en este caso le voy a colocar BRFA. Okay, perteneciente a la BRFA como tal. Aquí lo que vamos a colocar es address family, IPv4, IPv4, Unicast, y le vamos a indicar que la BRF a la que pertenece este enrutamiento es la BRFA. Ok, ojo, acá vean, le estoy indicando que todas las rutas que se van a agregar a esta tabla de enrutamiento pertenecen a la BRFA. Ok, BRFA. No estamos confundiendo esto que está acá con esto que he colocado aquí. Aquí simplemente estoy definiendo el nombre de la IGRP, en este caso o de la tabla de enrutamiento de esta BRF, ¿ok? Simplemente el nombre. Bien, ahora le vamos a colocar Autónomo System, que aquí es donde vamos a definir el sistema autónomo, y es el sistema autónomo 10, que es el que hemos estado configurando en los otros routers. Bien, Enter. De aquí en adelante lo que viene es agregar las direcciones IP o las direcciones de red que pertenecen al BRFA. ¿Y cuáles son las que pertenecen al BRFA? Sencillo. Vean, cliente R2 BRFA 192.168.1.0 y el cliente R3 que también pertenece a la BRFA, que es la 192.168.2.0. Todos los que pertenecen a la BRFA son las rutas que se van a agregar aquí. Entonces colocamos Network 192.168.1.0 y Network 192.168.2.0. Vamos a esperar. Vean que ella estableció ya la adyacencia con los routers vecinos. Y si voy acá al router R2, como estaban haciendo ahorita, voy a hacer acá un ping a la 2.2. Esto no se ve muy bien acá. Vamos a ver. Okay. R2. Ya hay conectividad con R3. Okay. Ya R2 ya se puede comunicar con R3. Y obviamente viceversa. R3 ya se va a poder comunicar con R2. Ahora, esto nosotros lo hacemos por práctica. Okay. Que establecemos comunicación de R2 a R3. Pero si este núcleo pertenece a un prestador de servicio, lo que menos realmente se va a comunicar es un cliente con otro cliente. En realidad al prestador de servicio no le interesa
que se conecte un cliente con otro cliente. Lo que le interesa es que el cliente se pueda conectar a redes remotas o a internet. Bien, entonces quizás si R2 o la sucursal o la empresa en la cual está conectada R2 quizás tiene otra sucursal en otra parte, pues eso es lo que le interesa al prestador de servicio, que R2 se pueda comunicar con su otra sucursal, ¿ve? Y que todas esas sucursales se puedan comunicar a internet. ¿Bien? Esto realmente hacer pin de una a las otras, realmente lo hacemos por práctica nada más. Acá lo que tengo que hacer es simplemente crear otra tabla de enrutamiento para router, EIGRP, BRF, para la BRFB, y aplicamos los mismos comandos que aplicamos acá, solamente van a cambiar algunas cosas. Colocamos, por ejemplo, address family, vamos a colocar IPv4, Unicast, colocamos BRF y le vamos a indicar ahora que la BRF es la B, ¿ok? Que todas las rutas que van a estar agregadas a esta tabla de enrutamiento pertenecen a la BRFB. Vamos a colocar Autonomous System, y aquí el Autonomous System, sí, el que configuré. Bueno, voy a colocar Sistema Autónomo 10 y la REC sería la 192.168.10.0. .1.0, perdón. Ok. Me he indicado acá que he establecido adyacencia ya, la BRFB, es decir, con el cliente, ya estableció adyacencia el núcleo con el cliente. Sin embargo, desde R2, por ejemplo, este equipo tiene acá la 192.168.1.3, que fue la que le configuramos previamente antes de entrar a la configuración del núcleo. Vamos a entrar aquí para que ustedes la vean. Vean que aquí configuramos el sistema autónomo 10 y acá le configuramos la 1.3. ¿Ven? Ok. Si yo entro acá a R2, por ejemplo, y hago un pin a esa dirección, que es la 1.3, vean que no voy a tener conectividad. ¿Por qué no tengo conectividad? Sencillo, porque R4 pertenece a otra BRF. Y para comunicar una BRF con otra BRF, tenemos que establecer una redistribución. Eso es algo que tenemos que aplicar a nivel de protocolo de enrutamiento, y eso lo vamos a hacer en un próximo video. Espero que esto lo hayan entendido bien. Para despedirme de este video voy a indicarle qué debemos hacer para poder ver las tablas de enrutamiento, qué comando debemos aplicar. En este caso acá en este equipo vamos a salir y vamos a colocar el comando show EIGRP address family para poder ver la tabla de enrutamiento, IPv4 BRF, en este caso BRFA neighbor, ¿sí? Para ver todos los vecinos, ¿no? En este caso le estamos indicando acá que queremos ver la tabla de enrutamiento IPv4 de IGRP perteneciente a la BRFA, todos los vecinos como tal, ¿no? Y aquí me está mostrando ya la información. Esto lo podemos hacer también, este show lo podemos hacer también para la BRFB. Si cambiamos aquí, BRFB, ahí está. Vemos la tabla de enrutamiento diferente, ¿no? Espero que este video les sea de mucha utilidad a todos y nos vemos en la próxima. Chao.